y también tendréis un pequeño test de evaluación, un pequeño examen, donde, bueno, un poco para ver un poco si habéis superado ciertos conocimientos básicos y, bueno, todo con idea de ya de mandaros en los próximos días, de manera casi inmediata, pues certificado de formación asociado a esta sesión. Y bueno, antes que se me quite más se me corte la conexión de nuevo, bueno, pues os doy paso a Francisco Castillo del PSICOM, con muchísima experiencia en la gestión, cuestiones de seguridad e higiene, y bueno, que es de Cazorla, en la provincia de Jaén. Muchas gracias. Bueno, pues vamos, muchas gracias Joaquín, gracias Emma. Voy a compartir directamente la pantalla de la presentación y vamos al lío, que es noche y viene lloviendo. Bueno, pues antes de nada y como es costumbre, vamos a encuadrar la charla porque dependiendo de lo que es la actividad que estemos desarrollando, pues sí vamos a seguir teniendo lo que es los riesgos asociados frente a lo que es este virus, lo que es frente a la SARS-CoV-2. Y así también poder, digamos, encuadrarla tanto en los agentes que intervienen en estas relaciones, como así también esas mismas relaciones dentro de lo que es. La de hoy nos vamos a centrar en lo que es en sí. Hemos hecho una especie de cajón desastre y hemos metido todo lo que no cogía en la otra. Entonces, lo he encuadrado dentro de lo que es comercio y otras actividades sobre todo centrándonos en lo que tengáis museos, tengáis centros de interpretación y tengamos a lo mejor no tengamos lo que es también ver los aspectos o puntos principales dentro de lo que es la agencia de viajes. Como puntual, como digamos que puntualizar, van a ser coincidentes en la gestión de las zonas, porque realmente es donde se va a realizar lo que es la actividad en una zona muy en concreto, y luego van a tener también que gestionar todo lo que es las cuestiones que van alrededor de lo que es el desarrollo de la actividad, bien sea comercio, como lo que es la venta de estos objetos, sobre todo no alimentarios, porque si entramos en objetos alimentarios, más bien nos vamos a tener que centrar en la charla que hicimos sobre lo que es restauración, de que tenemos el riesgo, digamos, específico de los alimentos como esa relación tan intrínseca entre el elaborador con lo que es nuestro usuario, con nuestro cliente, y claro, con el alimento, con lo que es ese elemento transversal que es el alimento. Entonces nos vamos a centrar en todo lo que son los objetos estos inanimados, en todo lo que es los objetos de artesanía que podamos generar, en esos objetos que vendemos, en lo que es el tema de los souvenirs, de todas estas cuestiones que realmente van a hacer que tengamos un cierto riesgo, tengamos que tener planificado lo que es la gestión de estas contingencias. Su espacio, por supuesto, todo lo que va alrededor de, esta actividad como tal, incluso de lo que es de los museos, y luego como lo que es la guía, lo que es la agencia de viaje, lo que es la gestión de las actividades desde el punto de vista de esta gestión de contingencias, que va a ser el punto clave que nos va a determinar el cómo debemos de enfrentar el plan de contingencia. Pues teniendo estas tres actividades como base principal, vamos a ir viendo dentro de cada una los alcances. Siempre lo enfocamos entre los riesgos específicos que tiene el SARS-CoV-2 a la hora de digamos, de la transmisibilidad, la morbilidad que hemos estado, digamos, que describiendo en los otros dos vídeos de apoyo, tanto lo que es en riesgos específicos COVID, que lo estaréis, que deberíais haberlo visto ya para entender lo que es la jerga de lo que es el agente, el sistema, entender todo lo que todo esto, y luego también lo que es el nivel de exposición, cómo de expositivo va a ser la relación que tengan entre estos agentes. Entonces tenemos, por ejemplo, el comercio, que el comercio va a tener un tránsito muy limitado y también lo que es muy controlado, entonces siempre vamos a tener este riesgo bajo, un riesgo bajo de lo que es de posibilidad de transmisión de la gente, porque realmente van a ser muy poquitos y los vamos a tener muy controlados. En tema de la agencia, no hay relación directa
circunstancial, salvo alguna cosa muy puntual, entre lo que es agente externo. Realmente tenemos una agencia de viajes y está nuestro personal laboral gestionando todo lo que es estas actividades o estos alojamientos, pero nunca van a tener van a tener digamos, un contacto muy limitado. Entonces, no existe como tal este riesgo por tránsito o afluencia, entonces también va a ser muy bajo. A su vez, lo que es los museos, sí va a existir también este riesgo por lo que es esta afluencia, pero le pasa igual que al comercio. Va a ser muy limitado, muy centrado y que va a ser muy controlable por lo que es parte de lo que la gente entiende. Nos vamos a ver el tema de la exposición, cómo de expositivo van a estar o cómo de expuestos van a estar los agentes frente a este riesgo por COVID. Si analizamos comercio, pues la exposición también va a ser muy limitada, también va a ser muy controlable. O sea que no se van a ingerir, no se van a tener tampoco digamos, que poner en contacto necesariamente el artículo que estamos comerciando con las mucosas o, digamos, con lo que es las partes riesgosas de la morbilidad frente al COVID. Entonces, o bien vamos a poder establecer una medida preventiva, que es lavarse las manos y desinfectárselas en un momento puntual en el cual sea necesario o imprescindible este contacto. Entonces también va a tener esta exposición muy bajita. A lo que nos referimos en tema de las agencias de viaje, pasa igual. Si no existe contacto entre los agentes, el riesgo de expositivo va a ser muy bajo. Simplemente va a ser la exposición frente a zonas y entre los agentes propios nuestros internos, o sea, todos los trabajadores que estén desarrollando la actividad de agencia de viaje. En el marco de de los museos y de los centros de interpretación, estos agentes externos, estos usuarios, estos clientes, van a tener también una exposición no tan severa pero y controlable. Entonces, pues también va a tener este índice bajo de exposición frente a este virus. Entonces, las tres las podemos clasificar como actividades con el nivel más bajo de riesgo por el tránsito, influencia y exposición, que sería el nivel C. ¿De acuerdo? Pues pasamos a analizar todo lo que es las relaciones dentro de lo que es siempre tenemos lo que es las actividades, como contar entre lo que es agente interno y agentes externos. También analizamos las relaciones que existen entre los agentes activos, que son los que nos pueden traer o digamos que permanecer o permitir la entrada del riesgo dentro de nuestro sistema, y luego están los pasivos, que lo que van a realizar va a ser esa, digamos, o bien amplificación del riesgo o van a servir como vehículo de transmisibilidad de los agentes infectivos, los fómites que hemos tocado. Entonces, analizamos en estas cuestiones dentro de cada uno de los modelos. Tenemos comercio. Comercio tenemos los agentes internos, que son nuestros trabajadores, nuestras personas que están frente a este mostrador, que van a, digamos, a atender a nuestro personal. Tenemos nuestros agentes externos, que son nuestros usuarios, nuestros clientes o a quien pretendemos venderles ya. Guías de lo que es de viaje, guías de viaje, perdonad, de lo que es las agencias de viaje. Tenemos agentes internos, que son nuestros propios trabajadores, que en el desarrollo de su actividad dentro de lo que es de la oficina o del local donde el cual se desarrolla esta actividad, pues van a tener estas relaciones entre ellos. Lo que va a estar muy limitado o va a ser inexistente va a ser la relación directa de contacto con lo que es los agentes externos. Va a ser muy raro. Digamos que la relación va a ser o bien vía telefónica, con lo que el riesgo de contacto va a existir, o bien va a ser muy puntual en un momento muy localizado y en los cuales se pueden controlar perfectamente estos riesgos. Nos vamos a las relaciones entre pasivos y activos. Tenemos los pasivos. ¿Cuáles son los agentes pasivos? Sí, vamos a ver primero los pasivos. Pues todos los elementos que van a ser, por ejemplo, el tema de comercio, pues tenemos los artículos, tenemos todo lo que es el mostrador, tenemos las zonas de entrada. Todas estas cuestiones tenemos que valorarlas y tenemos que controlarlas. ¿Cuáles son los agentes pasivos dentro de lo que es
Las agencias de viaje, pues tenemos los elementos que usan nuestros agentes internos, estamos hablando de teléfonos, mostradores y demás, que eso van a ser lo que, o incluso lo que artículos como puede ser un bolígrafo. Estas cuestiones también hay que valorarlas y también tenemos que hablar. Y entre lo que es los museos, pues tenemos los agentes activos que van a ser nuestros usuarios, nuestros clientes, van a ser nuestros trabajadores o nuestros monitores dentro, que van a guiar la experiencia dentro de lo que es la zona donde se está desarrollando la actividad. Y luego pues tenemos nuestras zonas que son los agentes pasivos, que son las propias de la zona, incluso los paneles que tenemos de interpretación, botonería, si existen algún elemento como pueden ser ascensores, puertas y demás elementos que componen todo lo que es el establecimiento y el local, que tenemos también que tenerlos valorados y tenemos que tenerlos controlados. Vamos a agentes internos, agentes externos. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre los agentes internos y externos? Tenemos nuestro usuario y tenemos nuestros clientes. Por supuesto, tienen esa interrelación directa en comercio con nuestro personal. O sea que en un momento determinado puede ser incluso que sea muy complicado mantener la distancia. Entonces, pues tenemos que valorar que sí va a existir esa interrelación entre el agente interno, que va a ser nuestro comerciante, con lo que es nuestro usuario o nuestro cliente a la hora de realizar lo que es la venta. A su vez, también tenemos toda esta relación con el local en sí, con todos los elementos que compone nuestro local, como también de todos los artículos que tenemos expuestos para venta. Tenemos que valorar, digamos, estas relaciones y tenemos que valorar también los riesgos. Si es necesario tomar medidas preventivas o bien incluso lo que es valorar si el agente interno, nuestro comerciante, va a asistir directamente al cliente para evitar estos contactos. Depende del tipo de establecimiento, pues a lo mejor va a ser mucho más interesante que nuestro comerciante pues asista en lo que es en el proceso de la decisión de la venta y no tenerlo pululando por nuestro local, porque sí va a ser muchísimo más complicado. En el tema de las agencias de viajes, pues tenemos una inexistente relación frente al riesgo COVID con nuestros clientes y nuestros agentes internos. Entonces, pues esa relación va a ser inexistente, con lo cual el riesgo va a estar, también va a ser inexistente. Tenemos el riesgo entre nuestros trabajadores y digamos que la interacción con lo que es el local y con todos los artículos que podamos tener en el local, como pueden ser, lo hemos comentado, los artículos, teléfono y demás, que tenemos también que valorar. Agentes activos, agentes pasivos. Igual, estas relaciones tenemos que tenerlas controladas y tenemos que tenerlas muy claras entre lo que es cliente y tenemos que tenerlo también conforme a todo lo que es los agentes y trabajadores que tengamos dentro de nuestro local. A su vez, también tener claro que existen estas relaciones entre nuestro agente interno y todo lo que es los artículos que componen, si es tema de comercio, pues lo que estamos vendiendo, o bien lo que es todo lo que es la referencia frente al local. Seguimos teniendo esa perspectiva desde el punto de vista del análisis del riesgo, hay que valorarlo y hay que... Bueno, y visto ahora todas estas cuestiones, visto realmente estos riesgos que existen, estas relaciones y todo lo que es los agentes que tenemos dentro de nuestro establecimiento, ¿cómo podemos, digamos, controlar todos estos riesgos? Pues empezamos siempre con lo que es, igual que en todo y cada uno de los planes de contingencia, empezamos de la misma manera. Vamos a ver cuáles son los pilares básicos en los cuales se tiene que asentar nuestro plan de contingencia. Tenemos, por supuesto, compromiso firme, compromiso de ejecución firme de todo y cada uno de los componentes que tenemos dentro de nuestro establecimiento que tenemos que tener controlados, bien sea nuestros trabajadores o quizás digamos que todo lo que es elementos que puedan entrar, y no solamente eso, sino que si van a afectar dentro de lo que es el plan de contingencia, pues tienen que tener conocimiento, los trabajadores tienen que saber cuáles son las medidas que se van a poner en funcionamiento y tiene que ser integral, tiene que ser que abarque a todos y cada uno de los agentes internos nuestros, ya sea el gerente, ya sea el jefe de servicio, ya sea digamos, quien esté
realizando lo que es la venta, comerciante o directamente en lo que es los trabajadores dentro de lo que es la agencia de viajes o bien dentro de lo que es los museos, todos los guías que tenemos dentro del mismo, limpiadoras, todos tienen que tener conocimiento de la existencia de este plan de contingencia y tienen que aceptarlo, tienen que tener el compromiso de ejecución. Pero, ¿cómo conseguimos eso? Pues lo conseguimos integrándolo dentro del grupo de trabajo a la hora de desarrollar el mismo el plan de contingencia, tanto lo que es dentro de lo que es la consecución de objetivos, tenerlos muy claros qué es lo que se pretende conseguir con cada una de las acciones, la disposición de herramientas, el cómo se tienen que desarrollar, cómo se tienen que ejecutar todo lo que es los protocolos y si conocemos los riesgos a los que nos estamos exponiendo, van a asumir como propias las tareas y las van a ejecutar sin ningún tipo de... Y todo ello dentro e integrado del plan de contingencia, que es este documento en el cual volvemos a integrar todo lo que es las medidas necesarias para el control del riesgo, todo y cada uno de los protocolos que estamos realizando, las actividades, los procesos y demás. Y siempre tiene que ser voluble, siempre lo comento que tiene que ser voluble. ¿Por qué? Porque la información que tenemos con el SARS-CoV-2 es una información que es nueva, no nos hemos enfrentado nunca con este virus que es nuevo, entonces conforme va evolucionando la información que tenemos sobre él, pues van variando también tanto para más o para menos, todo lo que es las necesidades de protección o digamos que los niveles de integración dentro del pandemia. Entonces, tenemos la obligación de tener que estar al día continuamente con la información que se esté desarrollando frente a COVID y poderla integrar dentro de nuestro documento de una forma sencilla y de una forma, digamos, que sea efectiva. También dentro de este plan de contingencia tenemos que tener en cuenta todos y cada uno de los recursos materiales que nos sean necesarios para poder ejecutarlo de una forma correcta, bien sea los EPIs, desinfectantes y todos los medios que nos sean necesarios para ejecutarlo. Y tenemos que tenerlo, tenemos que tener, digamos, un acopio necesario para que en un periodo de tiempo determinado podamos realizar esta actividad. En algunos protocolos he visto que estaba en torno a lo que a los 15 días, pero digamos que en otros pues esos días pues también bajan, podemos estar hablando de unos 7, 8, incluso 10 días. Ya dependiendo del tipo de actividad que estéis desarrollando, dependiendo de lo que es la afluencia que podáis tener, dependiendo del número de trabajadores, pues tendréis que tener una copia mayor o una copia menor, pero tenéis que preverlo, tenéis que, digamos que si necesitáis una mascarilla higiénica para que vuestros trabajadores estén desarrollando de una forma correcta la actividad, pues que tengan, digamos, solventado todo lo que es las necesidades frente a cambios de EPI, porque se gastan, porque necesitan un cambio, o tener también ese gel hidroalcohólico para que se puedan higienizar o completar lo que es la higienización de manos de una forma correcta. Entonces, todo eso lo tenemos que tener controlado, tenemos que saber lo que necesitamos y tenemos que tener acopio del mismo el tiempo necesario para que podamos desarrollar esta actividad sin ningún tipo de problema. Visto todo esto también, nos vamos directamente a lo que es el plan de contingencia. Vamos a ver. El plan de contingencia es un único documento que está dentro de nuestro establecimiento y en el cual desarrollamos todas y cada una de las, digamos, protocolos y procedimientos necesarios para tener controlado todas las contingencias frente a nuestro virus, al virus que es al COVID, al SARS-CoV-2. Es obligatorio, por supuesto, que esté actualizado. Lo hemos comentado antes, que si existe una reducción, por ejemplo, como va a pasar cuando pasemos a lo que es la nueva normalidad, de la necesidad de la distancia social que antes era de 2 metros y ahora tenemos 1,5 metros, pues todo ese cambio tenemos que tenerlo ya integrado dentro de nuestro plan de contingencia y tienen que estar desarrolladas y planificadas todas y cada una de las tareas que tengan que ver con el control del riesgo. Dentro del mismo hay una parte importante como agente interno y principal de nuestro personal laboral.
en todo y cada uno de los sectores que están hablando, bien sea los que están hablando de comercio, agencias de viaje o lo que en los museos. Tenemos que tener valorados los riesgos. Y si existe personal que es vulnerable frente a lo que es la posible contagio o tendencia de la enfermedad, pues tenemos que tenerlo también valorarlo. Y si tenemos que restringir y eliminar o minimizar el riesgo con medidas preventivas más severas, pues tenemos también que tenerlo en cuenta o incluso retirarlo de la exposición más directa. Y por supuesto tienen que estar formados. Nuestro personal tiene que tener conocimiento tanto de los riesgos como de todas y cada una de las medidas que vamos a implantar dentro de nuestro local. Entonces, pues, por supuesto, formación relativa a la higiene, relativa al uso de EPIs necesarios para el desarrollo, distancia social, evitar contacto y todas las normas de higiene que queramos incorporar dentro del proceso normal de nuestro establecimiento. Y luego está el estudio de la zona en la cual desarrollamos nuestra actividad. En tema de las agencias de viaje, ahí no vamos a tener ningún tipo de problema porque el aforo no al no ser un espacio en el que va a acceder nuestro agente externo, no vamos a tener que valorarlo, simplemente que exista el sitio o digamos que las dimensiones necesarias para que nuestro personal interno que esté trabajando dentro de la oficina de la agencia de viaje lo haga, digamos que manteniendo lo que es la necesidad de la distancia social, con cada uno con su equipo, y o bien en sus defectos, pues que lleven incorporada pues su mascarilla. Con eso, digamos que tienes controlado casi el 90% de los riesgos asociados a las relaciones que existen entre nuestro personal dentro de una agencia de viaje. En el caso de un comercio, en el caso de comercio no. En el caso de comercio tenemos que definir, digamos, qué capacidad tiene real nuestro local. O sea que, y ya no solamente más por las dimensiones en sí que puedan mantener todo lo que es la distancia social, sino más que nada por relativo a nuestro personal y si se va a poder controlar el que la gente pulule, es que nuestros clientes pululen con una libertad dentro del mismo. Entonces, si tenemos uno o dos trabajadores, solamente vamos a poder atender a la vez, si es un trabajador, a un cliente. No podemos mezclar clientes. Y si son dos, pues vamos a poder atender directamente a dos clientes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de definir los espacios dentro de nuestro tour local, que lo vamos a ver después. Y luego, por supuesto, esos espacios tienen que estar señalizados y tienen que estar separados. O sea, que realmente se pueda mantener esa distancia social desde que se entra por la puerta, se localiza una zona de espera, por ejemplo, y después también que tenga esa distancia social necesaria para el personal que esté en caja o que esté atendiendo directamente a este cliente. Eso tenemos que valorarlo y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora del desarrollo de nuestro plan de comunidad general. Ahora después veremos todo lo que es las partes más concretas. Vamos a ver un poquito de roles. De roles para poder entender los riesgos y también establecer las medidas preventivas. Tenemos que entender cómo se relacionan, cómo es esa relación directa entre lo que es los agentes dentro de los establecimientos. Si tenemos una agencia de viajes, pues mucho más sencillo, porque realmente no existen roles entre agentes externos y agentes internos. Entonces, pues ahí no va a haber ninguna pega. Simplemente lo que hemos comentado, controlar las relaciones entre nuestros trabajadores y con el entorno, los artículos o herramientas que estén trabajando, ya sea lo que es elementos para escritura, folios, papeles o incluso lo que es el teléfono, disponiendo pues que cada uno tenga su equipo y medidas así de este tipo que van a ser mucho más sencillas para que se pueda ejecutar perfectamente lo que es la actividad. Si nos vamos a museos, centros de interpretación, pues va a poder existir, digamos, una relación directa entre el cliente, los paneles y la zona. Y la zona, digamos que también se puede controlar, tampoco una relación muy directa. Ahora, lo que si tienen que tener un panel de interpretación en el cual tienen que manipularlo, pues esa relación va a ser mucho más directa, va a existir ese posible riesgo por contacto y debemos entonces de bien poner a disposición de nuestros clientes ese gel hidroalcohólico para que se puedan desinfectarse las manos antes y después, o bien proceder a la limpieza entre usuarios. Ya depende de lo grande o lo complejo que sea nuestro museo o nuestro centro de interpretación, tendremos que tenerlo, valorarlo.
valorado. En el caso de que sean agentes internos y clientes, no tiene por qué haber una relación directa entre ellos, salvo lo que es la explicación, que en todo momento se puede mantener esa distancia social y si dentro de lo que es de espacios comunes, siempre va a existir también lo que es la necesidad de que nuestros agentes, tanto internos como externos, lleven colocado lo que es esa mascarilla higiénica que delimite también los riesgos. Pero eso lo va a determinar también todo lo que es la legislación que existe al referente. Y visto lo que es los roles, sin más dilación, nos vamos a ir directamente a gestión del plan de contingencia. Nos vamos a centrar primero en comercio. ¿Por qué? Porque entre las tres actividades planteadas va a ser el que más problemática nos va a dar. Y entonces pues vamos a centrarnos en él y posteriormente vamos a ver lo que es agencia y después vemos lo que es la música. Comercio. Tenemos que valorar riesgos específicos frente a entrada, que nuestros clientes van a entrar en nuestro establecimiento y tenemos que valorar todo esto. Frente al contacto, porque el cliente va a entrar dentro de nuestro establecimiento, va a manipular artículos y digamos que también van a ser necesarios lo que es las transacciones económicas, en el cual te va a entregar dinero y tenemos que gestionarlas también. Transmisión, porque va a existir esa relación entre el comerciante y el cliente. Entonces tenemos que valorar ese riesgo de posible transmisión y poner elementos para poder controlarla. Y luego tenemos también la ampliación, que son todas esas cuestiones que realizamos que pueden ser o digamos que favorecer la transmisibilidad o incluso de utilizar todo lo que es las acciones o lo que es la posibilidad de contagio de esto. Bueno, vamos directamente a entrada. Tenemos a nuestro cliente en la puerta y va a acceder a nuestro local. Lo primero de todo es que el cliente no sabe cuáles son las normas que tenemos de higiene mínima en nuestro establecimiento. Pues tendremos que indicarle el cómo se va a proceder esa relación dentro de nuestro establecimiento. ¿Cómo? Pues con paneles informativos en el cual le va a indicar la obligación de llevar portar mascarilla porque es una zona interior y de uso común. Le va a indicar también, si es posible, que se limpie las manos y le va a decir que ante cualquier duda, pues que se ponga en contacto directamente con lo que es la persona que le va a atender. Lo suyo es que tenga solamente un único acceso. ¿Por qué? Porque así se va a controlar directamente si existe el aforo de 2 o 3 personas, al colocarlo en ese panel informativo, que también se debe colocar, que lo he dicho, pues va a ver si existen o no hay personas dentro. Entonces, pues, si existe solamente una sola, única zona de acceso, va a ser sencillo determinar si se está sobrepasando el acceso, el aforo o no. Después, entramos en nuestro local y vemos que es necesario separar zonas. Tenemos la zona de entrada, tenemos la zona de espera, por si tenemos que esperar a que el comerciante se quede libre, y tenemos lo que es la zona de sala o de donde se realiza lo que es la transacción. Dependiendo de la tipología del local que tengáis, pues va a ser necesario o no va a ser necesario la zona de espera, por ejemplo, o realmente nuestro cliente va a estar por el local, va a elegir el artículo que quiere adquirir y no lo va a hacer, no van a indicar. Entonces, pues dependiendo de este tipo de local, pues vamos a tener que definir si va a ser la relación, va a ser guiada, va a ser que el comerciante le atienda desde el primer momento hasta el último, o va a ser que el cliente va a acceder a nuestro establecimiento y, digamos, va a adquirir el producto. No es recomendable porque puede que esa libertad afecte a lo que manipule y puede aumentar el riesgo por contacto dentro del mismo. Entonces, lo que se recomienda siempre es la asistencia directa o incluso que se elimine el autoservicio, que directamente el cliente nos pida lo que quiere y nosotros digamos, se lo entreguemos bajo esa solicitud. Siempre, en todas las zonas, pues digamos que una distribución estratégica siempre es kit COVID.
Psiquicovid, que esté el gel hidroalcohólico para que la limpieza de manos, un papel para que se las pueda secar y esa papelera siempre con doble embolsado y tapadera y accionamiento no manual. Sobre todo, a pesar de que esté durante todo lo que es el establecimiento, donde es importante que esté es a la entrada o salida del mismo, pues se tiene que desechar la mascarilla que tenga un sitio donde echarla, o ese papel del cual se ha secado las manos, pues también que la deje dentro de este papel. Pues ya tenemos nuestro cliente dentro de este. Vamos a valorar todo lo que es los riesgos por contacto. El cliente puede tocar, puede ser que toque elementos dentro del establecimiento, va a tener relación con, con nuestro comerciante. ¿Cómo valoramos ahí? Por supuesto, desinfección de manos, minimizamos lo que es el riesgo por contacto. Como hemos comentado antes, limpieza, su gel hidroalcohólico para su desinfección, su papel secante y su papelera. Si quitamos todos los elementos que no sean necesarios, por a lo mejor tenemos alguna cosa que sea de, digamos que, de, para ambientar, algún objeto de decoración, eso va a ser susceptible, incluso un timbrito, todas esas cosas van a ser susceptibles de manipulación. Y contra más cosas tengamos susceptibles de manipulación, más cosas se van a tocar. Y al tocarlas va a ser necesario el proceso de limpieza y desinfección posterior. Entonces, todo lo que no sea necesario, mejor eliminarlo. Vamos a intentar quitar. Gestión de pago. Siempre tenemos que promocionar un pago alternativo. Mejor tarjeta con contactless, Bizum o alguna cosa parecida, para evitar que tengamos que manipular el metálico, que es donde una de las cuestiones de más riesgoso dentro del proceso del comercio, porque dentro de este dinero pues va a tener pues, posibilidad de contagio por COVID. ¿Cómo lo hacemos si no hay más remedio? Pues tendremos que limpiarnos, desinfectarnos nuestras manos antes y después de realizar el intercambio de dinero. No hace falta que desinfectemos las monedas ni los billetes. Vamos a hacer lo que es el proceso preventivo. Nos lavamos nuestras manos con nuestro gel hidroalcohólico antes, hacemos nuestra transacción y nos lo limpiamos después. Y luego tenemos que tener siempre la gestión de los productos. Tenemos que tener en cuenta de que el producto en sí, por el tema de la desinfección, digamos, del contacto, puede verse contaminado. Entonces, lo suyo es evitar todo contacto con el cliente. Una vez será posible y otra vez va a ser casi imposible porque el cliente lo va a manipular. O un cliente que lo va a ver, lo va a observar y no va a decidir lo que es la adquisición y la va a volver a dejar en la estantería. Entonces, es muy complicado dentro de lo que es la tipología de comercio que tenemos ponerse a limpiar todo y cada uno de los objetos que el cliente va tocando alrededor. Lo suyo es decirle, oye, mire, no toque, observe y si tiene algún tipo de duda, yo se lo muestro, porque si no va a ser muy complicado esa gestión del riesgo por contacto. Es muy duro, bueno, es duro, digamos que estaría muy mal visto desde el punto de vista de la hospitalidad dentro de nuestro establecimiento, que fuésemos detrás con el spray y con la valletica a ver lo que toca al cliente para darle 2 chorretadas del desinfectante y secarlo. Entonces, pues, mejor indicarle a nuestro cliente, mira, por si las circunstancias excepcionales, debemos de limitar o digamos que controlar este riesgo por contacto. Entonces, mejor, si tiene cualquier tipo de duda o quiere ver más cerca un producto, pues entonces yo se lo muestro y yo pues, me lavo mis manitas con mi gel hidroalcohólico, lo sujeto y se lo muestro. Si decide lo que es la venta, pues directamente pues lo adquiere. Incluso podemos darle, como si el producto lo admite, pues darle una limpieza con nuestro gel desinfectante cuando se lo envolvemos y se lo entregamos a nuestro cliente. Ese va a ser, digamos que, un servicio
que a él le va a dar más seguridad frente a lo que es el riesgo por COVID. Tenemos prendas de ropa, a lo mejor. Entonces, ¿cómo gestionamos los probadores? ¿Cómo gestionamos el producto que este señor o esta señora necesita probársela antes de la adquisición? Incluso si lo adquiere no hay ningún tipo de problema, le ha tocado a ella, no hay ninguna pega. Pero el caso es que se lo prueba, no le queda bien, ¿y ahora qué hacemos con este producto? Tenemos que valorar y tenemos que, digamos, que relatar o tener nuestro sistema preventivo y nuestra acción para poder controlar este riesgo. Automáticamente, si se ha tocado y se ha puesto esta prenda, lo suyo es que ese elemento no ponerlo directamente otra vez en su perchero, como se hacía normalmente hasta ahora, sino realmente ubicarlo en una zona determinada dentro de nuestro establecimiento, someterlo a un proceso de desinfección y posteriormente volverlo a poner en el estante o colocarlo como deba de ser. El proceso de desinfección, pues, es complejo y es complicado porque realizar un proceso de lavado a 65 grados no va a ser viable porque vamos a lavar la prenda y va a perder las características, las cualidades de nueva. Pero lo que sí podemos realizarle, o bien una aplicación de productos que ya existen y son específicos de desinfección para prendas, o bien hacerle lo que es este planchado, hacerle un planchado con una plancha igual, utilizar lo que es el vapor seco, la alta temperatura, en el cual vamos a pasársela a nuestra prenda con estas planchas verticales y va a adquirir esa temperatura necesaria de por encima de 65 grados para determinar que se ha podido desinfectar. Y una vez que lo tengamos así, directamente pues lo colgamos a nuestras perchas y nuestros armarios posibles. Gestionamos proveedores. Igual, determinado dentro del establecimiento, un lugar para que estos proveedores pues tengamos la relación con ellos, recojamos la mercancía, podamos incluso desinfectar, eliminar sobreembalajes, eliminar embalajes y directamente poder llevarla dentro de nuestro establecimiento. Y luego, por supuesto, si tenemos un servicio de delivery, pues tenerlo también controlado y también establecer estas medidas preventivas de desinfección de todo lo que es los embalajes para poder servirlo. Que el delivery es externo, que no nos están haciendo ese servicio, pues entonces perfectamente pedirle a este proveedor de servicios pues su plan de contingencia para incorporarlo y no solamente eso, sino que revisarlo como que se va a realizar este servicio de una forma correcta y que todos estos riesgos por COVID estén bien controlados. ¿De acuerdo? Y eso es lo relativo al comercio en tema de contacto. Vamos a la transmisión. Dentro de la transmisión tenemos lo que es las relaciones, la relación social dentro de lo que es el establecimiento y lo que es la necesidad de los EPIs laborales. Vamos a intentar siempre mantener la distancia social dentro del establecimiento. Ese 1,5 metros, 2 metros, conforme a la legislación que tengáis en cada una de vuestras comunidades autónomas. Incluso se puede plantear tener elementos de barrera. Yo no lo recomiendo porque al final va a generar una barrera entre tu cliente y tú. Y luego, si la distancia social es de 1,5 metros, la distancia social es entre 1,5 metros, pues realmente sí, desde ese panel que ponemos, lo que es ese protector, el cliente va a tener que tener 1 metro y nosotros no nos vamos a poner a trabajar directamente, justamente enfrente del panel, sino que también vamos a estar por encima de más de medio metro, incluso el metro. Entonces, si ya de por sí vamos a tener que tener la distancia necesaria, no es necesario poner ningún elemento que suponga una barrera directa entre nosotros y nuestro cliente, porque así va a parecer también descortés o va a realizar ese efecto de distanciamiento y nos va a complicar también la venta. Entonces, pues yo no lo recomiendo, simplemente vamos a mantener la distancia social y como una zona interna, pues de protección. Se puede valorar en algunos momentos proteger en los artículos que estemos vendiendo, dependiendo también de la tipología de establecimiento, va a ser viable o va a ser inviable de poner lo que es un film protector dentro de lo que es este elemento para que la gente no tenga, vuestro usuario o vuestros clientes, no tenga por qué manipularlo, no tenga tampoco que acceder. Nuestro personal, siempre con su mascarilla dentro de lo que es el espacio, porque
no van a mantener lo que es esa distancia social, o va a ser muy complicado porque hay momentos en los cuales se van a cruzar o van a tener que estar atendiendo a clientes. Pues nuestra obligación de uso de mascarilla, que ya está totalmente universalizado y ya lo tenemos incorporado en nuestros procesos. Trabajamos con nuestra mascarilla, no la cambiamos cuando sea necesario y entonces pues no hay ningún tipo de problema a la hora del respeto de distancia social entre los personal. A nuestros clientes, pues si tenemos un local pequeñito y va a ser imposible mantener esta distancia social, pues vamos a tener que hacerle la indicación de que lleven la mascarilla. También está universalizado, o sea que ya todo el mundo de por sí sabe que va a entrar a cualquier local, pues se va a poder cruzar con cualquier agente, pues directamente se colocan la mascarilla y si lo obligamos, pues tampoco existe ningún trauma. Ahora mismo ya está bastante asumido por la sociedad de que es un elemento necesario para poder entrar en cualquier espacio más o menos. Que hay una cuestión también, ya no solamente por el hecho de las relaciones entre lo que es los agentes, sino también por proteger a los artículos que estamos o tenemos en exposición. Si no nos ponemos lo que es esa mascarilla, digamos, de higiénica, pues vamos a estar continuamente contaminando con nuestras propias microgotículas a todos los elementos que tengamos delante. Pues entonces también por esta razón nos colocamos nuestro barbuquejo, lo que es mascarilla facial y directamente y continuamente pues nuestra higiene de manos, limpieza y desinfección. ¿De acuerdo? Y nos vamos a la ampliación. La ampliación dentro del comercio es importante que tenemos tenemos un local que es cerrado, digamos que tenemos nuestras puertas cerradas y entonces uno de los aspectos, digamos que tenemos que valorar siempre va a ser limpieza, desinfección y luego lo que es todo lo que tenga que ver con la ideación, ¿de acuerdo? Son los tres elementos, digamos, necesarios para que nuestro local esté higiénicamente correcto y dé la sensación de salud. Entonces, vamos a hacer lo que es hincapié en lo que es las tareas de limpieza. Las tareas de limpieza ya en el vídeo anterior lo comentamos, cómo se deben de realizar, cómo se tiene que tener constancia real del cómo se realiza las actividades de limpieza. Vamos a limpiar y vamos a hacer la limpieza con el objetivo de quitar suciedad, ni más ni menos, y productos adecuados. Ya está, dosificación correcta y no hay ninguna historia. Dentro de lo que es comercio, sobre todo aplicable al suelo, porque si va a tener mucho trasiego, mucho tránsito, tenemos la técnica del doble cubo. O sea, realmente en un cubo tenemos la solución limpiadora, la que tenemos pues nuestros 3-4 litros de agua, con esos 20-30 mililitros de nuestro producto limpiador, y entonces al lado tenemos otro cubo con agua clara. Entonces nosotros procedemos a tener lo que es la fregona, pasamos fregona por el suelo con el detergente y automáticamente aclaramos con el agua limpia. Es muy eficaz cuando son zonas de mucha suciedad, porque si son zonas de mucha suciedad, lo que hacemos es ampliar lo que es el poder de disolución y podemos ampliar también lo que es la eficacia de la limpieza por saturación del agua de aquel. Y por supuesto, cada vez que se use un probador, se tiene que pasar a limpiar y desinfectar para el siguiente usuario. Es necesario porque en el probador directamente nos podemos quitar la mascarilla y vamos a usar las manos para tocar las cortinas o para tocar cualquier otra cosa, o incluso la banqueta que tenemos o las perchas. Entonces, todos esos elementos tienen que pasar a desinfección siempre entre usuarios. Desinfectamos. Ya sabemos que tenemos las opciones físicas, tenemos también las opciones químicas que hemos estado comentando, siempre que los productos sean adecuados y si en caso concreto del COVID, pues tiene que ser carácter virucida. Tenemos todo lo que es la gama de productos, sabemos que la lejía está ahí y que es efectiva, muy chicos, cuidado de la lejía con las prendas de ropa porque la marcan, la manchan, pasa igual con los menos cuaternarios, pues tenemos cuidaico y o utilizamos otro producto, o bien lo que es un peróxido, o bien utilizamos perfectamente lo que es un alcohol de 70, que no va a ser muy efectivo, y si no, pues otros productos específicos
Y conforme siempre a la instrucciones del fabricante. Y mucho cuidado también con la dosificación. Lo hemos comentado también en otro vídeo. Si nos están diciendo que son 20 mililitros de lejía por litro de agua, pues vamos a aplicar 20 mililitros de lejía por litro de agua. Minimizamos los riesgos, minimizamos también los residuos y seguimos siendo eficaces a la hora de la desinfección. ¿De acuerdo? Aireación. Yo creo que a veces es un gran olvidado. Es muy importante a la hora de la determinación de los síndromes de edificio enfermo. Una de las cuestiones que más se hace hincapié es la capacidad que tiene el establecimiento, el local, de la renovación de aire. Entonces, si tenemos nuestro local un nivel, digamos, de aire rancio, saturado en CO2, caliente, porque al final tiende a calentarse, y al calentarse va a contener mucha carga de humedad, con cual se va a poder condensar en las zonas de esquinas menos favorables para la aireación y digamos que más alta, se condensa ese agua y nos sale lo que es las marcas de moho, las giro. Y entonces, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de los procesos de regulación de la salubridad dentro de nuestro establecimiento. Tenemos que abrir las ventanas, tenemos que abrir estas puertas y si tenemos un sistema de extracción, porque en nuestro local es necesario, pues conectarlo para que de vez en cuando nos renueve ese aire húmedo, rancio, con aire fresco, cargado de oxígeno, que digamos que va a mejorar esa salubridad dentro de nuestro establecimiento. Así que conseguimos pues que esa microgotícula que tenemos, en vez de avanzar 40 centímetros, avance, digamos, muchísimo menos. Si el aire está cargado de humedad, es húmedo, va a aguantar en suspensión mucho más tiempo esa microgotícula. Entonces, pues, todas esas acciones de aireación van a ser muy favorables a la hora de la salubridad dentro de nuestro establecimiento, ya sea museo, ya sea agente de viaje, porque nuestros trabajadores también tienen derecho a tener un ambiente salubre, o lo que es los centros, nuestras tiendas, nuestros comercios. Vamos a tenerlo en cuenta y vamos a abrir nuestras ventanas para que entre aire fresco de la zona donde nosotros estamos. Otras consideraciones. El tema de la etiqueta respiratoria, vamos a ser, digamos que diligentes con este tema, si tenemos que estornudar o tenemos que toser, pues directamente nuestro codo, evitar la propagación, usar los pañuelos desechables que luego automáticamente vamos a tirar, no nos lo vamos a guardar porque vamos a generar mucho más riesgo innecesario y demás. El uso de guantes dentro de lo que es del comercio, a mí realmente como profesional desde el punto de vista de la higiene, me daba esa falsa sensación de seguridad. Yo cuando veo a alguien manipular con guantes, no me está pareciendo que por ello es más higiénico o es más limpio. Al revés, los guantes se deben de utilizar cuando sea necesario, por ejemplo, cuando tiene una herida, cuando está utilizando un producto que requiere el uso de guantes, pues entonces se debe de aconsejar, no, es obligatorio usarlo. Pero con lo que es la limpieza de manos, la desinfección de manos, conseguimos el objetivo de controlar ese riesgo por contacto. Ahora bien, nos colocamos estos guantes y no nos van a evitar que nos lavemos las manos más a menudo, sino que al revés. Nos tenemos que lavar las manos, nos ponemos nuestros guantes, hacemos lo que tenemos que hacer con los guantes. Son guantes siempre de carácter desechable para una única acción. Entonces, cuando terminamos esa actividad, directamente tenemos que quitárnoslos con diligencia, desecharlos porque es un residuo que estamos generando nuevo y después volver a lavarnos las manos y no tocarnos, por supuesto, ni las mucosas, ni la cara, ni los ojos, ni la mascarilla, ni nada. Entonces esa es la sensación, digamos, de falsa sensación de seguridad que nos puede dar los guantes. Y luego no nos está aportando ninguna barrera real frente a COVID, porque el COVID no tiene la facultad de atravesar la piel, directamente entra en nuestro cuerpo mediante las mucosas o mediante lo que es la respiración. Entonces no es necesario el uso de guantes, no nos está, digamos, eliminando la necesidad de lavarnos las manos y estamos generando un residuo adicional a la hora
de gestionar lo que es el plan de contingencia. Entonces, pues, si minimizamos también el uso, pues el medio ambiente no lo va a agradecer, salvo para lo que es las opciones que sean realmente estrictas necesarias. El ozono. El ozono lo pongo como punto dentro de lo que es comercio, porque se ha comentado en lo que es las cámaras de desinfección de lo que es de los artículos con ozono. Entonces, frente al ozono, voy a hacer nada más que un par de indicaciones. Primero, cuando realizamos una acción y realizamos lo que es sobre todo una inversión dentro de nuestro establecimiento frente al control de los riesgos COVID, primero de todo tenemos que asegurarnos que lo que estemos haciendo realmente es efectivo. Si no es efectivo, ¿para qué lo vamos a hacer? No tiene sentido que hagamos una acción en la cual no nos va a asegurar si es efectivo frente a COVID. Y eso es lo que le ocurre al ozono. El ozono, lo que es en el uso para la desinfección de agua, es muy efectivo y está contrastado y existen estudios que así lo avalan. Con el caso de los ambientes y con las superficies no ocurre igual, aunque se está intentando registrar como desinfectante y virucida para superficies y ambientes, a día de hoy no se ha podido, digamos, aportar ningún estudio científico avalado y, digamos, contrastuado de qué cantidad de ozono es necesaria para realizar una desinfección frente a virus efectiva, ni aquí en Europa ni en Estados Unidos. Entonces no podemos agarrarnos a esa evidencia científica necesaria para que se pueda, digamos, demostrar que esa acción que estamos haciendo con el ozono a niveles, digamos, de seguridad de aplicación, sea efectiva. Entonces, ¿lo usamos o no? Yo personalmente no lo recomiendo. Al fin y al cabo, también está generando un producto químico, porque el ozono no es ni menos que un producto químico generado in situ, y tiene su peligrosidad. Es muy irritante de las vías respiratorias, incluso en concentraciones elevadas, puede generar quemaduras dentro de lo que es estas vías respiratorias. Entonces, ¿Sanidad qué dice? Sanidad dice que, vale, si quieres usarlo, úsalo, sabes cuáles son sus limitaciones, sabes que tampoco sabes si estás realmente haciendo una desinfección, pero ahora bien, me tienes que medir qué concentración de ozono tienes antes, durante y después de la aplicación, con un aparato que vale más que el emisor de ozono. Pues entonces, si vamos a duplicar lo que es los gastos, no vamos a saber realmente que se está realizando la desinfección y tenemos actividades que puedan ser sustitutivas y con esa eficacia que estamos demandando, pues entonces blanco y botella. Vamos a utilizar otros sistemas que estén bastante mejor y que sean realmente efectivos. Y con esto comento todo lo que es comercio. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis los canales que podéis utilizar, tanto en el chat como lo que es el levantar la mano, que lo veremos después. Voy a hacer un par de apuntes sobre museos, centros de interpretación y también sobre las agencias. Dentro del plan de contingencia de centros de interpretación y museos, lo importante siempre es lo mismo, planificación. Vamos a planificar principalmente cuál es el aforo que tenemos realmente en nuestro establecimiento, en nuestro museo, en nuestro centro. Pero claro, para ello es necesario estudiar los flujos, porque puede ser que en una zona determinada, en un tiempo, conforme se desarrolle la actividad, podamos tener estos picos de afluencia. Entonces, en estos expositores tenemos la obligación de estudiarlos, ver y poner medios que alivien estos picos, poner a lo mejor una regulación de entrada o poner lo que es esa indicación de que en esa zona determinada el aforo es de 3 personas, 4, las que sean, y que hasta que no quede libre no se puede acceder a la zona, y eso siempre mediante indicaciones, mediante lo que estos paneles informativos, carteles informativos, y tenerlos en cuenta. Medio de prevención, por supuesto, para todo lo que es el equipo, incluso a extenderlo hacia vuestros trabajadores. Y luego, pues todo lo que es el estudio de la zona y limpieza de desinfección después de cada turno. Y si es expositores, pues limpieza de desinfección
después de cada uso. Si no es posible, ponerle a disposición de vuestro usuario, de vuestro visitante, pues el gel hidroalcohólico para desinfectarse las manos y la indicación de que es necesario, antes de manipularlo, que se limpie y que se desinfecte el agua. ¿De acuerdo? Esas son las indicaciones específicas para museos y centros de interpretación. Por lo demás, plan de contingencia como en todo el mundo. Tenerlos controlados los riesgos, tener valorado todo lo que es los accesos, el cómo atender y recepcionar a vuestros clientes y, digamos, que poner a disposición todo lo que es la información necesaria que hemos dictado los centros de plan de contingencia y, digamos, que se desarrolle la actividad de una forma. Agencias de viajes. Importante de agencias de viajes. Por supuesto, lo que es la planificación y la organización interna para la hora del desarrollo y el control de los riesgos frente a COVID y ponerle a disposición de nuestros trabajadores esos medios de protección. Hay un punto importante y es que las agencias de viaje deben de gestionar planes de contingencia, ya no solamente el suyo interno, por supuesto, sino de los servicios ofertados. Si estamos, digamos, que ofertando un servicio a nuestros clientes de una ruta senderista, de senderismo, pues tendremos que exigirle a la empresa que nos va a hacer el servicio que nos entregue ese plan de contingencia suyo para que tengamos, digamos, controlados los riesgos de la actividad. Y ya no solamente eso, sino que también encauzar todo lo que es la información requerida, necesaria, hacia nuestros clientes, para que incluso antes de que nos autoricen o nos confirmen esta reserva o esta actividad, que la hagan con todo lo que es la información necesaria y así evitarnos posibles problemas ulteriores referidos a que no van a asumir ciertas normas higiénicas necesarias para el desarrollo de la actividad. Entonces, todo eso tenemos también que gestionarlo y tenemos que preverlo. Entonces, tener estos planes de contingencia, no todo, punto, sino realmente a lo que afecte a las normas de higiene y salud a la hora de realizar la actividad y todo lo relativo a la información necesaria obligatoria que tenemos que transmitirle a nuestro cliente para hacérselo llegar y tener su aceptación antes de que realice la confirmación de la reserva o la confirmación de la actividad, porque así asumiremos el hecho de que asume toda esa, toda esa información y va a realizar esa actividad con la dirección. ¿Y cómo vamos a hacer lo que es resumen de los requisitos generales? Tener en cuenta todo lo que es las líneas de nuestra actividad, desarrollados todos estos procedimientos previstos, pensados, y siempre lo suyo es que desgranemos, que saquemos los hilos del ovillo de cada una de las fases de nuestras actividades, que nos sentemos y digamos, esto es lo que hago, a ver si incluso hacerlo, como digo yo muchas veces, hacer el teatrillo, de que si viene un cliente, qué es lo que va a tocar, qué es lo que va a mirar, y entonces prever todas esas acciones y ponerle una acción, ponerle una medida preventiva o digamos, un cartel para evitar lo que es ese riesgo o incluso lo que es hacer una acción directa que lo minimice o que digamos que lo controle. Pero eso se hace mediante el estudio de cada uno de nuestros locales y de cada uno de nuestras actividades. No tiene mucha más historia, es así. Frente a limpieza y desinfección, también igual. Vamos a preverla, vamos a hacer la previsión, vamos a coger el acopio de productos necesarios bajo nuestra filosofía. Existe gama impresionante de productos y productos que podemos utilizar y que son más agresivos, que son menos, que no produzcan residuos. Existen y existen siempre alternativas. Pues vamos a usarlas, pero claro, necesitamos toda la información. Pues tenemos nuestro plan formativo, lo leemos, lo valoramos y sobre eso tomamos las decisiones más correctas, evitando todo lo que es esa, como digo yo, la selección de información. La información que me interesa la quedo y la que no me interesa la desecho. No, tenemos que tener la suficiente, digamos, vista amplia
para asumir todo lo que es la información, filtrarla y decir, esto me parece coherente, esto lo utilizo, esto no me parece coherente, pues esto no. Y sobre todo, hincapié en las zonas de contacto que son las más problemáticas. Y artículos, recomendaciones, lo suyo evitar siempre la libre disposición porque nos va a obligar a realizar actividades posteriores. Si le damos una asistencia a nuestro cliente, si sabemos vestirla bien, vamos a poder atenderle con mucho más intensidad, vamos a poder atenderle con esa, digamos, diligencia mucho más bonita y podemos así, de una forma indirecta, poder controlar todos estos riesgos, digamos, que pueden salir del contacto de todo, de la gestión de estos artículos, y más en una zona en la que podemos tener miles de pequeñas cositas que son, que llaman a tocar. Entonces, pues, va a ser muy complicado de gestionar todo lo que es los riesgos referidos al tema COVID. Entonces, pues, vamos a intentar llevarlo siempre, como digo yo, como pilar básico, el sentido común. Vamos a ponerlo en funcionamiento, vamos a hacer un estudio de nuestro establecimiento y vamos a desarrollar de esta manera el plan de contingencia que mejor nos pueda llevar a nosotros. Y ya con esto, yo creo que pasamos directamente al tema de preguntas, cuestiones, todo lo que dudas que os puedan surgir, tenéis los canales dispuestos, pues ya me quedo a vuestra entera disposición para que hagáis todas las preguntas que creáis convenientes. Muchas gracias, Paco, por tu formación. A ver, tenemos de momento solo una pregunta en el chat, y es en relación, por ejemplo, en el caso de un aforo de una escuela. Dicen literalmente que que el aforo normal es de 6 alumnos por aula. Entonces, ¿cuál es, aparte evidentemente de reducir el aforo, qué otras medidas se deberían pues aplicar para reducir ese posibles contagios en el aula? Pues la cuestión es compleja porque las medidas preventivas que se puedan acometer van a ser efectivas siempre y cuando la persona a las que van dirigidas la haga. Entonces, si tenemos unos niños a los cuales le vamos a indicar que se tienen que poner una mascarilla y los niños no van a ponérsela, pues la medida de colocarle una mascarilla va a ser totalmente ineficaz. Pero tiene que imperar lo que es el sentido común. Tiene que imperar realmente que esas indicaciones y que ellos sean conscientes del riesgo a la exposición a la hora de lo que es de no cumplir con la norma de distancia social, porque ese es el eje principal frente a la prevención del SARS-CoV-2. O sea, tenemos que tener interiorizado que la mejor medida que existe frente a la limpieza y desinfección, frente a la prevención, frente a los aforos, es que siempre tengamos la distancia social interiorizada. Si conseguimos tener esa distancia social, todo lo demás va a ser mucho más sencillo, porque si tenemos que evadirla o no tenemos que cumplirla, pues ya al final vamos a tener que ponernos las mascarillas, vamos a tener que limpiar la superficie, vamos a tener que ejecutar todas las actividades preventivas porque no se pueden cumplir lo que es la distancia social, pero la principal es esa. Entonces, tenemos un aforo por dimensiones de una sala, pero lo importante no es el aforo, lo importante es que podamos disponer de esa distancia social entre los individuos que están dentro de la sala, ya sean los alumnos, ya sea el profesor, y no solamente en el momento en el que se esté dando lo que es la charla, sino que tenemos que también prever la entrada y la salida para poder, digamos, que cumplir con la norma de la distancia social, incluso indicarlo, y son normas básicas de comportamiento, y ya está, instar a nuestro usuario a que las cumpla, ni más ni menos. Aparte, pues, claro, incidir en lo que es la limpieza y desinfección, y por supuesto, lo que es el tema de la ambientación y lo que es de la aireación de la sala en la cual estemos desarrollando lo que es la. Muchas gracias.
Como no hay más preguntas de momento en el chat, vamos a dar paso. Bueno, hay 4 personas que han levantado la mano para poder hablar. Vale, entonces empezaremos, a ver, primero por Joaquín y luego por Ramón, ¿vale? Y luego con las otras 2 personas. Entonces, a ver, Joaquín, ya te he reactivado el audio. ¿Joaquín? ¿No? ¿Dónde está Joaquín? Vaya, bueno, pues Tiene fatal la conexión hoy. parece que no, entonces, bueno, cuando se vuelva a conectar le daremos paso. Entonces, Ramón, te voy a dar paso, voy a reactivar tu micro y lo mismo, tarda unos segundos en activarse. A ver. Un momento. Vaya. Ahora. ¿Ahora? Sí. Sí, Sí, se te escucha. vale. Hola, buenas tardes. Una pregunta. En referencia a comercio, comentaba que se debería de limpiar por lo menos 2 veces al día y en el supuesto de museos, centros de interpretación o asimilables, comentaba que una vez después de cada turno. En referencia a eso y respecto a los baños dispuestos en estos establecimientos, los baños de concurrencia pública, en ese caso deben de ser como mínimo 6 veces al día, ¿verdad? Correcto, sí, 6 veces, sí. Vale. Todo lo que es las zonas de uso común en higiénico sanitario son por lo menos 6 veces al día. Vale. Como mínimo. Dependiendo de lo que es del sistema o también de la afluencia, puede incluso, digamos que superar esa cifra. O sea que realmente si tiene una gran afluencia en un cuarto de baño determinado, pues tendrás que limpiarlo más veces de esas 6 veces en el que el local esté en apertura. Y siempre tener en cuenta, siempre tenerlo registrado, que es lo importante. Salud siempre dice que lo que se registra y se hace queda computado como que se ha hecho, pero lo que se hace y no se registra es como si no se hiciera. Entonces vamos a limpiar nuestros cuartos de baño 6 veces al día y vamos a guardar registro de esa limpieza, que es lo importante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias, Ramón. Ya está. Vale. Sí, sí, Joaquín creo que todavía no ha vuelto. Sí, Sí, sí. Vale. Lo estoy viendo. Vale, perfecto. Pues Joaquín, te doy paso. Suspense. Nunca es... Espera, que sabemos siempre que tarda un poquito, que el internet de allí... Hasta que llegue allí a la junta. Un poquito de paciencia. Creo que no. Bueno. Parece que hoy no te funciona, Joaquín. Entonces, bueno, mientras esperamos a que se reactive su audio, voy a dar paso para no alargar o dilatar a Ana Rodríguez, que también había levantado la mano. Ana, lo mismo. Esperemos, sí, ahora sí. Ana. Gracias. Ahora sí. Estupendo. Hola, Francisco. Yo he sido la que he hecho la pregunta antes sobre la escuela, etcétera. En realidad es una escuela para adultos mayormente. Entonces no tengo el problema de los niños. Sí que tengo 2 preguntas muy concretas. Una creo que es muy sencilla y es que si la limitación del aforo, no estoy segura de lo que dice todavía la normativa asturiana, que es donde está mi escuela, pero si tengo que reducirla a 1/3, se me quedarían 2. Si puedo no aplicar ese límite de aforo si vienen convivientes, porque yo durante el verano normalmente tengo familias que vienen juntas a hacer curso. Pero no, la limitación de aforo es por limitación de aforo. Digamos, no tiene por qué ser conviviente. Tiene el aforo de la sala y la reducción es general, no tiene por qué ser frente a grupos homogéneos.
O sea que realmente son el aforo que tiene la sala y tiene una reducción. De todas formas, no sé cómo quedará la cosa en Asturias, no sé cómo la comunidad luego autónoma reduzca en tantos por ciento de lo que es la... De eso tendrás que estar pendiente. Si te dice que tienes que tener una reducción del 30, pues tendrás que limitarlo o incluso lo que es estudiar si el aforo que tienes también por sala es el que te corresponde, que eso también tendrás que verlo y comprobarlo, porque a lo mejor se hace un estudio menos exhaustivo porque tenía la capacidad que quería y es el aforo que pusiste. Entonces, pues realmente coger la legislación de sobreaforo de la Comunidad de Asturias y decir, bueno, si es formativa y tiene 5 metros cuadrados por alumno, pues mira, pues si tengo tantos alumnos, pues cuántos metros me son necesarios, o tengo tantos metros, cuántos alumnos puedo. Y ya de esa cifra realmente sacarle lo que es el aforo correcto. Y a lo mejor muchas veces estamos trabajando con aforos que se pusieron en la hora del proyecto por decir, bueno, si es que tengo 10 mesas y no voy a tener más que 10 alumnos, pues pongo un aforo de 10, pero a lo mejor por dimensiones de la sala o incluso por lo que es zonas auxiliares puedes contar con un aforo un poquito más grande. Hay gente que al final lo ajusta y dice, oye, pues sí, pues tienes razón, se puede tener un aforo más grande y a partir de ahí lo que es la reducción, ¿vale? Vale, muy bien, muchas gracias. Y la otra pregunta rápida que tengo es sobre el sistema de aire acondicionado, si proporciona más seguridad el tener un sistema de aire acondicionado o no. Simplemente el ventilar, por ejemplo, cada 40 o 45 minutos es más efectivo que el tener un sistema de aire acondicionado, y la diferencia entre un sistema que sea extractivo y uno que simplemente circule el aire que está en la habitación. Gracias por la pregunta porque sabía que iba a salir. Si no, ya había dado indicaciones para decirla. El aire acondicionado lo único que hace es no renovar, es recircular y filtrar, en el mejor de los casos, el aire de la habitación, pero en ningún momento lo que hace es renovar su carga de gases. Me refiero a que lo que no hace es introducir el oxígeno dentro para que se renueve realmente el aire de la sala. Necesitamos o bien un sistema extractivo en el cual que extraiga el aire de la sala y se introduzca por los canales de aireación que tenga previsto aire limpio, o bien abramos nuestras ventanas y nuestras puertas. Si vamos a generar también una ventilación suficiente como para que poder renovar ese aire. ¿Qué ocurre con el aire acondicionado? El aire acondicionado lo que va a hacer va a ser recircularlo. Para recircularlo va a pasar por unos filtros, va a pasar por unos separadores de gotas, y una cosa que sí va a hacer va a ser eliminar mucha carga de humedad, porque dentro de lo que es las placas de enfriamiento del aire acondicionado va a retener o va a condensar esa humedad que tenemos en el ambiente. Por eso todos tienen o bien un desagüe o bien un depósito y sale lo que es el agua. Ese agua es agua de condensación de la propia sala. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el tema del mantenimiento de los aire acondicionados? Por supuesto, de limpieza y desinfección de los filtros. Y si es posible, pues por supuesto que una vez al día, por supuesto, pero que si es posible entre clase y clase. Y luego, por supuesto, también la parte superficial y los separadores de gotas. Los separadores de gotas son las láminas que tiene por fuera, por el donde entra el aire y luego pasa por las rejillas de enfriamiento y después sale por lo que es la tobera. Bueno, la parte superficial, la parte externa de los separadores de gotas, pasarle también el trapito desinfectante para desprender esa carga vírica que puede ser que tenga, porque habéis visto estudios en los cuales dice, hay restos de COVID, los aire acondicionados son malos, generan... No, es que no es que generen, es que retienen. Los virus se mueren porque ahí no tienen nada que hacer un virus, pero tiene carga o restos víricos. Lo que tenemos que hacer es meterlos dentro de los procesos de limpieza y desinfección rutinarios de nuestros tratamientos, porque los aire acondicionados a veces son los grandes olvidados de nuestros locales. Tenemos que incorporarlos, tenemos que abrirlos, quitarles los filtros que no están preparados para que se sometan a esa limpieza de desinfección, bien sea por aspiración o bien sea por arrastre con un ratito húmedo, y posteriormente pulverizarlo con un desinfectante que sea adecuado y volverlo a colocar y lo tenemos preparado para que siga funcionando, ¿de acuerdo? Pero que eso no va a hacer, que esté conectado a la aire no va a hacer que mejoremos la aireación de la sala. Lo que va a mejorar la aireación de la sala van a ser o bien sistemas activos, vamos a poner los extractores, o bien abrir nuestras ventanas para que entre limpio, fresco y con lo que es
una carga de oxígeno. ¿De acuerdo? O sea que lo ideal sería combinar las dos cosas en realidad. Un sistema de aire Tienes un acondicionado. sistema de aire acondicionado que la función realmente es la de climatizar la sala, pero tenemos la prevención de la limpieza y desinfección, y luego cada X tiempo pues lo que hacemos es mejorar la ventilación o la aireación, o bien conectando nuestro extractor o bien abriendo nuestra ventana. Es una, digamos que va a ser una medida necesaria a la hora de lo que es de la aplicación de los planes de contingencia. Tiene que Gracias. ser cada una de sus cosas, ¿sabes? Muy bien. Gracias, Diana. Gracias. Bueno, parece que Joaquín ya está, lo veo moverse, así que sí, no se ha quedado congelado. Así que Joaquín, si quieres, puedes plantear tu pregunta. Y vamos a aprovechar. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Mira, me preocupa mucho en los espacios naturales en los que estamos, pues la cantidad de pequeños centros de interpretación, de museos, de sitios que son fundamentales para que los turistas, y más en el periodo estival, pues vayan. Tú sabes que los centros de visitantes, este tipo de centros, pues acogen al turista, pues, por supuesto, para dar información, bueno, también los baños, el bar, y me preocupa muchísimo el control del aforo, ¿no? Porque son centros pequeños, llevados muchas veces por empresas pequeñas, que no pueden poner a un vigilante en la entrada, o si pueden, a un coste muy elevado. Tecnológicamente no es como un centro comercial que puede un contador digital, en fin. ¿Qué formas se te ocurren, sobre todo el control del aforo, para evitar que tengamos problemas? Al fin y al cabo siempre van a ser los canales tanto informativos como lo que es también del uso del monitor, porque ese centro de interpretación siempre va a tener un monitor. Debería de tener un monitor en Pero todo están momento. muchas veces en el mostrador, tú sabes que están en el interior muchas veces. Sí, pero que se hace necesario de que realmente a través de lo que los canales informativos directos, o sea, cartelería sobre todo, y que esa información la tenga el usuario, ese cliente, de oye, mira, pues en esta zona determinada, pues tienes cinco personas de aforo, pues hasta que no veas que existe, pero vamos a jugar con lo que es el sentido común y vamos a jugar también con la coherencia de nuestro visitante. Y si hay un exceso puntual y determinado dentro del que es del centro, pues tendrá que ser este guía o este monitor o esta persona encargada la que digan, por favor, mantener lo que es la distancia de seguridad, o incluso lo que es encauzar en algún pico determinado porque venga un autobús o porque venga lo que es un pico de afluencia, poder, digamos, gestionar esa entrada o ese flujo de personas durante todo lo que es esa visita al centro de interpretación. Yo creo que es la forma, digamos, más adecuada, y eso y en sentido común. Sí, y otra cuestión relacionada con esto, muchos de los centros visitantes pues tienen paneles o tienen, ya has comentado algo esto, estaba pensando que a lo mejor merecía la pena, lógicamente, preparando al visitante, pues darle unos guantes para hacer la visita en aquellos centros, en aquellos museos donde sea interesante y necesario tocar, ¿no? Lógicamente preparando para que no haya una falta de sensación de seguridad, por supuesto. Sí, pero que Estamos exacto, hablando... es lo que te comento, ese uso de guantes, al fin y al cabo, puesto a analizarlo en frío, no va a eliminar, si es una cosa puntual, en un momento determinado, sí te va a eliminar a lo mejor el riesgo por contacto, porque te va a poner los guantes, va a tocar el panel y los va a desechar, va a generar ese residuo, pero va a controlar el riesgo. Pero si va a hacer una visita que a lo mejor va a tardar entre 20, 30 o 40 minutos de realizarla, no tiene sentido el uso del guante, porque te va a colocar los guantes y te va a toser en los guantes y te va a tocar los ojos con los guantes y va a hacer, y además de una forma que no es consciente, porque son movimientos involuntarios totalmente, y o te va a tocar la cara. Entonces, pues, todo eso al fin y al cabo lo va a llevar directamente al panel. Y el panel, el siguiente usuario, lo va a tocar el panel con los guantes y luego también se va a seguir tocando la cara, va a tocar rascarse un ojo, va... Entonces, el uso de los guantes, si en un momento determinado durante lo que es la visita, a lo mejor puede ser que tenga sentido, pero durante todo lo que es la visita directa al centro de interpretación, deja de tener ese, digamos, uso real o esa, digamos, eficacia real para pasar a ser esa falsa sensación de seguridad y ser un elemento, digamos, conflictivo, porque realmente va a seguir
tocándote la cara, vas a seguir tocando el botón porque como te hagas guantes, y ya no solamente eso, sino que al final llegas y generas un residuo plástico porque te has puesto unos guantes. Cuando a lo mejor te limpias tus manitas a la entrada y visitas tu centro de interpretación y tienes un panel en el cual vas a manipularlo y tienes puesto un gel y una indicación de que cuando toquen o manipulen lo que es el panel, pues que se limpien las manos. Y a lo mejor, pues, si lo haces de una forma estratégica a lo largo de todo lo que es la visita, pues con un par de elementos, 2 o 3 elementos, pues va a poder controlar el riesgo y va a ser eficaz a la hora del desarrollo de la actividad. Ya es que depende también de cada uno de los centros, pero que yo lo veo más así. Y como última pregunta que tenía, me parece que el elemento de todo el sistema que tiene mayor riesgo es la persona que atiende al usuario, ¿no? A lo mejor me pedí esta parte. Los EPIs que tendría que tener, bueno, el tema de pantallas, el tipo de mascarilla, etcétera, que debe tener el que atiende. El agente interno nuestro que está gestionando lo que es la zona puede ser que sea uno de los elementos, siempre y cuando tenga o no pueda mantenerse la distancia social. Entonces, siempre y por norma vamos a intentar mantener esa distancia social. Y no obstante, por lo que es, por seguridad, y si se tiene que, digamos que, romper la regla, pues que tenga su mascarilla higiénica, que es lo que ahora mismo se está apostando, o digamos, se está recomendando desde lo que es la autoridad sanitaria, y poco más, limpieza La de manos. pantalla, quizás. También. La pantalla es que la pantalla no es sustitutiva del uso de la mascarilla, o sea, no porque te pongas la pantalla no vas a tener que usar mascarilla, porque la pantalla, el único riesgo que te puede, digamos que de controlar es que en una relación intensa con lo que es tu usuario, tu cliente, que te pueda proyectar algunas microgotas directamente a lo que es la mucosa, a los ojos. Entonces tú te colocas tu pantalla, pero si en todo momento, y más en estos casos, en el tipo de establecimientos, que vas a poder mantener esa relación realmente de distancia, porque 1,5 metros se puede mantener incluso una conversación sin ningún tipo de problema, no es necesario que ponga pantalla o que ponga otro tipo de elementos físicos que a lo mejor que van a hacer romper, digamos, la comunicación, o pueden romper todo lo que es esa forma de acoger a tu usuario, a tu cliente, que a lo mejor pues es más beneficioso, y a lo mejor pues dando un pasito para atrás y manteniendo lo que es esa distancia, pues va a tener controlado el riesgo y va a poder mantener esa relación directa con tu usuario, con tu cliente, siendo un poquito más acogedor. Vale. Perfecto. Luego Belén Reyes también había levantado la mano, así que Belén, voy a activar tu audio. Vale. Hola. 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 Hola, buenas tardes. Mira, yo soy Belén, pertenezco a una empresa, ¿vale?, de que hacemos visitas guiadas. Somos una empresa de jamones, ¿vale? Hacemos visitas a la dehesa, a las bodegas y tenemos cata en un salón. Qué maravilla. Aquí en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, en el sur de España. Qué maravilla. Qué buena tierra. Sí. Así que mira, vamos a ver, nosotros, bueno, claro, tenemos que mirar en tema para hacer el plan de contingencia, que lo tenemos más o menos, y entonces, vale, en la parte de restaurante, la parte de visitas guiadas, la parte de aire libre, ¿vale? Hemos ido realizando un buen trabajo. Pero Sí. yo tengo una duda, ¿vale? Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un salón de catas que estábamos haciendo, vamos, la vamos a acabar en un mes o por ahí, y tiene más o menos unos 120 metros o por ahí, ¿vale? Pero yo realmente no sé los metros cuadrados que tengo que tener por persona para yo calcular que si me dicen un 70% en la sala, pues yo sepa que puedo tener X personas. ¿Vale? En la Junta de Andalucía existe Sí. un decreto. ¿Has mirado el decreto? Yo he mirado unos cuantos, pero yo no lo encuentro. No, pero tiene que ser, pues te lo voy a buscar si quieres y te Vale, paso para que es un decreto en el te lo cual, agradezco. Sí, dependiendo, porque aquí en Andalucía sé que está porque si lo he mirado y lo he consultado. sí, Según la actividad que desempeñes, tienes sí. que tener X metros cuadrados por persona. Entonces así Vale, determina realmente el aforo
que te es necesario, ¿sabes? Y ya a raíz de ahí, pues luego hacer la reducción cuando tengas que hacerlo, cuando computes, ¿sabes? Y ya, Claro. pero si estáis haciéndolo ahora, digamos que tenlo en cuenta frente al aforo real que tengas de la sala. Lo que no hagas, digamos que poner los equipos frente a la reducción, porque esto pasará algún día. No, claro, pero es, por ejemplo, Pero que ahora. sea lo antes que después, pero que digamos que lo tengas en cuenta y si hay espacios en los cuales va a quedar sin uso, pues ya está, pero que tú disponlo si la estás haciendo nueva, pero disponlo con tu aforo Sí, real sí, de la sí. sala o con tu planificación Sí, sí. digamos, de los posibles usuarios que quieras hacer, ¿vale? Claro, que Nada, lo por eso. tengo así. Yo tengo otro salón en el que estamos trabajando y ya lo tenemos, ese salón lo tenemos ya hecho para que tengan todo el mundo sus metros, etcétera, ¿vale? Ujú. Pero en el nuevo lo quería tener también muy, muy claro. Pues si Una quieres, pregunta que, sí, perdón, no, pues si quieres, no, que voy a buscar el decreto y vale, se lo paso a Joaquín para que lo publique luego para vale, lo que es para la asociación, ¿vale? perfecto, gracias. Y lo que le ha dicho la compañera de la escuela, que más o menos me imagino que en el salón será igual, en un salón de cata, en un restaurante. Si viene, por ejemplo, si a mí me viene un grupo de 20 personas, ¿vale? Sí. El cual yo tengo capacidad para que vean las bodegas, para que vean la dehesa y todo, pero en el salón ellos tienen que estar todos, aunque sean del mismo grupo, aunque sean de la misma familia, da igual, tienen todos que estar a una distancia de 1,5 metros. Sí, Sí, tienes sí, que sí. mantener lo que es la distancia social. Eso lo tengo que mantener siempre. Sí. Vale, perfecto. Va menos previsto. Ahí al fin y al cabo luego van a tener su espacio y tú delimitarás tu sala Sí, o digamos tu espacio conforme a esa distancia social para que puedas mantenerlas. sí, sí. Vale. Al Y final no vas a luego, preguntarle si venís juntos en la misma unidad familiar. Tú al final lo vas a hacer de una forma normal o sí, lo vas a hacer de una forma ya integrada dentro de lo que es los procesos normales que tengáis de la relación con vuestros clientes. Porque si lo hacéis de una forma natural, ellos al final también lo van a asumir como tal y se va a desarrollar claro. la actividad de la forma más correcta. Si en cambio, si a vosotros genera un cisma, una inseguridad No, o estáis en un malestar, eso al final también se lo transmitís de manera sí, inconsciente a vuestros clientes y también lo van a sentir. Tal. Pero hacer de una claro. forma tranquila, segura, No, asumida, programada, pues eso a la hora de la red de vuestros clientes va a ser asumido como tal, igual que si un monitor lleva puesto una mascarilla con total normalidad, pues los que están alrededor suyo, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer, pues, ser consecuentes con él y por respeto van a hacer lo mismo, automáticamente se ponen sus mascarillas y nadie dice, es que hay que ponerse mascarillas, no se dice, no. lo hace, Sí. ¿vale? Vamos, que nos ha pasado ya y además súper tranquilo, ¿sabes? Que la gente, que el que tú le des tranquilidad a la gente le va a dar muchísima tranquilidad, eso está claro. Sí, Y seguridad de espacio salubre, de espacio seguro y sí, todas esas cosas. sí. Y una cosita más, a ver. En la tienda, nosotros tenemos una tienda, ¿vale? Ujú. La tienda tiene obligatoriamente que tener una línea en el suelo de separación para Tiene que estar, los clientes tiene que estar eh, señalizado. señalizados. Los espacios tienen que estar señalizados, ¿sí? Vale. Para que, digamos que a tu cliente le des una zona en la cual tiene que estar. Ujú. Entonces ya una vez que le das tu zona, pues él automáticamente se coloca, es como el que dibuja, es como el que dibuja un círculo en un hormiguero. Si dibuja un círculo, ¿no habéis dibujado nunca un círculo en un hormiguero? Si Ujú. dibujáis un círculo dentro de un hormiguero, al final las hormigas entran dentro del círculo, Ujú. es muy curioso. Pues esto pasa Sí, igual en una tienda. Pones una raya y la gente se pone directamente en la raya. Y es una manera de activar el subconsciente para controlar los aforos, los espacios dentro de los establecimientos. Es muy curioso. vale. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. De Me ha nada. quedado claro todo. Muy bien, gracias. Gracias. Vale, entonces Paco, seguimos con las preguntas del chat, ya que nadie más ha levantado la mano por el momento. Entonces, habías comentado, María pregunta que al principio habías comentado algo que en el proceso de limpieza, de hacerlo con 2 cubos de agua. Si podrías volver a repetir cómo se hace ese proceso de limpieza. Es la técnica del doble cubo. En uno tienes la solución del detergente con el agua, con la fabricante, luego tienes por apoyo lo que es otro cubo con agua clara y limpia.
La cuestión está en que tú haces la limpieza química, o sea, le pasas tu limpieza con tu, digamos, detergente para humectar la suciedad, para conseguir todo ese arrastre, y posteriormente lo que hace es limpiarlo y aclararlo con el otro cubo. ¿Para qué? Para que la solución de lo que es del detergente siempre la tenga activa. Si tú automáticamente metes el muestro en la fregona sucia, pues te va a ir bajando de rendimiento lo que es el detergente, porque al fin y al cabo se va a ensuciar ese agua. De esa manera amplía mucho más la eficacia del detergente, dosifica muchísimo menos y utiliza mucho menos en químicos. Se llama técnica de doble cubo, es muy interesante. Y cuando tienes que hacer grandes, una cosa que si tienes que pegar una habitación pequeñita, pues no tienes por qué. Automáticamente cuando satura, tira el agua y vuelve a llenar. Pero cuando tienes que hacer grandes limpiezas en zonas amplias, pues se suele recomendar que se utilice esta técnica para mantener limpia la solución detergente. Muy sencillo. Perfecto, gracias. Luego también, volviendo con lo que creo que era Belén que comentaba, en el caso de empresas que ofrezcan degustaciones, catas y demás, donde entiendo que hay una relación entre un camarero o personal, ¿cuáles serían las normas de ese servicio? Es una charla de 1 hora y media, el tema de restauración que hicimos el otro día. Es compleja. Tenemos lo que es relaciones entre los agentes mucho más intensas, como tenemos ese alimento que lo vamos a ingerir y lo vamos a tener, digamos que también vamos a juntarlo con las mucosas, pues tenemos que protegerlo. Entonces, 4 apuntes básicos de la gestión de lo que es de alimentos. Cuando se esté elaborando, todo el personal que esté elaborando, por supuesto, por higiene, que se laven las manos, que tenga puesta su mascarilla higiénica para evitar contaminar estos elementos, más si cabe, si no se elaboran, si no se calientan, se fríen o se cuecen, protegerlos antes siempre de consumo, o sea que no estén dispuestos a la hora del trasiego de lo que es de los usuarios, y luego pues cuando que no sean platos, digamos que a uso compartir, y luego pues que se protejan tanto lo que es camarería como todo lo que es la línea desde que se elabora hasta que se sirve en mesa. Esos son como los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de todas estas cosas en temas alimentarios. No sé si tiene alguna duda, si le queda alguna duda, que comentar algo más. Es que también preguntaba si eso dependía de los metros cuadrados disponibles para el público. el tema de la gestión de los alimentos. Bueno, ella pregunta, es María Lourdes, no sé si quizá ya lo quiera aclarar en abierto, pero bueno, literalmente dice que es en empresas que ofrecen catas o degustaciones, ¿cuál sería las normas de servicio? Pues entiendo que el alimento, entiendo que las mesas estén montadas o no estén montadas en el concreto. Me refiero, si el grupo entra todo a la vez, se puede tener mesa y se puede tener puesto o dispuesta la sala. Si el flujo de las personas van a estar entrando o saliendo, pues no se pueden mantener estas cuestiones porque pueden contaminar a los usuarios. Entonces la gestión tiene que hacerse el servicio directamente. Igual, y medidas preventivas, limpieza de manos, mascarilla, control del local, control de los aforos y todas esas cosas relativas a lo que es a la sala. Que la actividad es puntual en un momento determinado y que el grupo accede todo a la vez, pues pueden estar lo que es las mesas montadas con lo que es su viaje, con su digamos, con su lencería, y luego pues se hace el servicio, igual con lo que es la camarería, con su barbuquejo, con su boca tapada, con su mascarilla, y la elaboración igual, que lo hagan con la diligencia y que lo hagan con la limpieza, la protección necesaria y la protección también de su mascarilla. O sea que dentro de restauración todo el mundo en todo momento lleva mascarilla. Siempre. De momento no hay más preguntas. No sé si alguien, pues no sé, quiere, aunque sea, pues hacer alguna aportación, consultar algo. De momento no. Paco, no sé si quieres añadir
No me ha comentado y no me ha preguntado Joaquín sobre Mira, la... el ozono, te lo voy a preguntar yo. No, pero no, el ozono no, ya he hecho mención de él. Ya lo he previsto. El ozono, pues seguimos diciendo lo mismo. Si vamos a hacer algo, que sea efectivo. Y el ozono hasta el día de hoy no nos puede ofrecer esa eficacia necesaria para que podamos entenderlo, podamos controlarlo, o podamos incorporarlo como procedimiento válido dentro del plan de contingencia. Que alguien quiere porque le gusta, pues que lo incorpore, que haga, pero que no lo haga de forma sustitutiva a otros procesos, porque realmente no sabe si realmente está, o no sabemos si realmente lo que se está haciendo es eficaz esa desinfección. Y frente a lo que se me pregunta Joaquín, que lo de cómo podemos incorporar, tengo varias actividades y tengo 4 planes de contingencia, sino que realmente tenemos un plan de contingencia dentro de lo que es el establecimiento y dentro del cual tenemos cada uno de los puntos de las actividades que tenemos. Si yo tengo alojamiento, pues tendré un punto en el cual desarrolle la actividad de los alojamientos. Y si tengo pues lo que es el desarrollo de una tiendita, pues tendré también todo lo que es los puntos frente a la contingencia de COVID a la hora del comercio. Pero todo dentro del mismo plan de contingencia, porque al fin y al cabo, si os habéis dado cuenta, los riesgos son los mismos. Los riesgos son los riesgos de contacto por el tema de la transmisión y cuántas personas se pueden ver afectadas por estos riesgos, por esta transmisibilidad por contacto. Ya está. Entonces, pues lo hacemos así, lo hacemos diligente, lo hacemos de forma consciente y dentro de nuestro plan de contingencia, pues tenemos desarrollado cada una de las actividades que hacemos dentro de nuestro. Y más. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? Sí, Paco, es que sigo pensando yo sigo pensando en los centros de interpretación, los museos, porque claro, conozco a muchas empresas y es facilitar el trabajo de la gente. Se me estaba ocurriendo el tema de que hubiera un flujo, ¿no? Que hubiera un flujo de visitas, ¿no? Establecer una entrada y una salida y como forma de evitar... De regular el flujo y poner un elemento a lo mejor que pueda regular la entrada y que dé tiempo, digamos, que la persona que te antecede, pues que ya han dado la distancia suficiente como para que Claro. tenga esa distancia. Sí, Y salir por otro sitio sí. es una posibilidad. Y hay que analizar, pero eso hay que analizarlo dentro de los flujos normales que tiene cada museo, cada centro de interpretación. Y de hecho, normalmente se diseñan para que exista ese recorrido que todo el mundo hace de la misma manera y tienen calculado incluso los tiempos en los cuales cada persona está dentro de un panel para que le dé tiempo a leerlo, a entenderlo, o interpretarlo, o incluso a lo que a ver o disfrutar de esas imágenes, de esas fotografías o de todo lo que los elementos que componen el panel. Pero eso dentro de lo que es el diseño, cuando se hace el estudio museístico del establecimiento, eso si va directamente al proyecto, lo sabes porque está tarificado, o sea, saben cuántas personas, cuánto flujo, cuánto se tarda, o incluso lo estudian para que sea una manera, digamos, fluida la visita a estos centros. O sea, que eso sí. Vale. Dice César de que poner un semáforo. Lo estaba leyendo. Es una mala idea. Es una mala idea. Son tiempos de imaginar, de inventar, de innovar. Sí, eso, cada vez que salgas de un panel, poner un platito de jamón para que mientras la gente coja el jamón y lo coma, pues dé tiempo que el siguiente esté vacío. También es buena idea. Eso es como todo. Muy bien. Pues de momento nadie más. Recordad que tenéis tiempo todavía. Si a alguien se le ocurre pues eso, alguna pregunta o que queráis decir. ¿Cómo proteger un expositor de llaverillos? Eso es complicado, ¿eh? Eso al final le cuesta ponerle el plástico y que no toque nadie. Que el comercio en tema turístico es muy micronizado, son muchas pequeñas cosas, muchos elementos y casi siempre todo amontonado. Es complejo a la hora del desarrollo de un plan de contingencia
para evitar lo que es el contacto. Es complejo y es también complicado de diseñar una cosa que sea más o menos efectiva. O directamente me voy a tocarlo todo y luego desinfectar las manos. Y ya está, y solucionado. Ya tenemos a Idelina, que acaba de levantar la mano. Entonces, Idelina, te voy a dar paso y voy a reactivar tu micrófono. Hola, Idelina. Hola, buenas tardes. Gracias por la información, ha sido muy interesante, aunque cada vez tengo más dudas. Mi pregunta a lo mejor no sé si es absurda, pero yo la hago. ¿Esto va a cambiar más leyes o de momento las que tenemos de COVID son las que estamos o se van a...? Porque es que hay tanta información, desinformación. Ese es mi miedo, porque todo el mundo que se me ampara, que tantas protecciones y no sé si todo será poco. Esto va a ir evolucionando conforme a la información que se tenga. Pero yo siempre como consejo último, siempre digo lo mismo. Si tenemos la información y sabemos que el virus se transmite por las microgotículas, si ya sabemos eso, ya lo único que tenemos que hacer es pensar como microgotículas. ¿Dónde cae para limpiarlo y desinfectarlo? ¿O qué se toca si es por método de lo que es de contacto? Y eso es lo que tenemos que saber básico. Todo lo demás son habladurías y todo lo demás pues puede ser interpretable o no. Lo tenemos como, digamos, como pilar básico a la hora de realizar nuestro plan de contingencia. Entonces, distancia social para evitar la transmisibilidad por contacto directo. Y donde esté nuestro cliente y pueda caer esa microgotícula, establecer un sistema en el cual podamos limpiarlo y desinfectarlo de una manera más o menos efectiva. Ya está. Y todo lo demás podemos entenderlo como queramos, pero como básico es sentido común. ¿Por qué? Porque se van a decir que si los aire acondicionados van a ser problemáticos, pero si eso es contacto y es distancia social. Se acabó. No complicaros. Contra más complicado lo hagáis, va a ser mucho más difícil llevarlo a cabo. Y para realizar una herramienta que nos va a costar la vida, porque no es viable de forma técnica ni es viable de una forma económica, pues no la vamos a aplicar. Y para tener una herramienta que no vamos a utilizar, pues mejor no tenerla. Pero vamos a ser coherentes. Conocemos nuestro establecimiento totalmente, porque somos nosotros los que estamos allí. Sabemos perfectamente el perfil de nuestros clientes, porque hablas con la gente, con el comerciante y dices, ese me va a hacer no sé qué, ese me va a hacer no sé cuánto, ese va a ir a no sé dónde, porque los conocéis vuestros perfiles, los sabéis. Y ya sobre eso sabéis, podéis incluso anticiparos a esa actividad y automáticamente, pues, o bien atenderlos directamente o al establecer ese procedimiento básico para poder controlarlo. Y ya está. Y poco más. Es que lo más sencillo siempre es lo más eficaz porque se ejecuta. Y ya está. Gracias. Todo lo demás, que fluya. Y Gracias. suerte a la hora de captarlo. ¿Algún participante más que se haya quedado con alguna duda o quiera aportar algo para el resto de participantes? Bueno, María Lourdes propone también, pues entre espera y espera, almogrote o miel de palma para que la espera de los clientes pues sea un poquito menos... Sí, eso es lo más inteligente del mundo. Como decía Joaquín, hay que innovar y bueno, al final hacer que el cliente se sienta seguro, que se sienta cómodo y que... Hay protocolos que dicen que hay que establecer medidas creativas. Eso lo he leído dentro de un protocolo. Establecer medidas creativas. ¿Y qué es una medida creativa? Mira, existen, a ver, la isla. Bueno, Joaquín, de momento no hay ninguna pregunta más. Si quieres comentar algo. Hombre, respecto a la creatividad, yo creo que si algo nos define como sector la creatividad, ¿no? Y la adaptación a diversas circunstancias, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues algo más, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que hay un factor ahí que, por lo menos en mi caso, que es el miedo, ¿no? Y ahí tenemos que ser fuertes y, bueno, pues trabajar conjuntamente. Y bueno, que el factor miedo yo creo que está ahí en todo, ¿no? Además, bueno, los medios de comunicación ya
ya ves que no paran de salir. En Andalucía ya habéis visto lo que está pasando en Algeciras. Han inmovilizado un hostal. Hay un brote de COVID. Bueno, eso está teniendo una repercusión en los grupos que estoy de temas de hostelería tremendo, ¿no? En fin, con eso no podemos luchar, pero bueno, que sí con la creatividad, con la energía, con el compromiso que tenemos, pues bueno, pues que hay que seguir y a ver qué pasa en estos meses. Sí, de todas formas, también los miedos se tienen siempre al desconocimiento. Y el desconocimiento se lucha con la formación. Si sabemos cuáles son los puntos débiles y conocemos nuestros establecimientos y podemos establecer unas medidas preventivas que van a ser eficaces, pues no tenemos por qué tener el miedo. El miedo al final tenemos que dejarlo accesorio o digamos que o vencerlo con lo que es esta formación. Tenemos la información necesaria básica. Entonces, pues vamos a desarrollar estos planes de una forma eficaz. Vamos a valorar con esa diligencia y vamos a transmitírselo a todo nuestro personal para que también ellos lo sepan transmitir y lo tengan como regla. Si tienen que ponerse una mascarilla, se tienen que poner una mascarilla en todas y cada una de las circunstancias. Ahora, en cambio, si tú ahora llegas y eres el primero en no cumplirlo, que llegas a tu establecimiento, cuando llegas a la cocina, cuando nadie te ve y tiras la mascarilla, la dejas encima de una mesa, pues a tu cocinero o a tu auxiliar de cocina no va a hacer lo mismo. Digo, va a hacer lo mismo, no va a hacer, si no te lo haces tú, no lo voy a hacer yo. Y el negocio es tuyo. Entonces, tenemos que ser diligentes y la base de todo esto es que el diseño de las actividades sean correctas, que sean coherentes, que sean, digamos, viables, por supuesto, y que consigamos integrar a todo el personal y que ellos tengan la formación y el conocimiento de los riesgos y que cuando digamos, oye, tienes que ponerte la mascarilla, porque cuando estás haciendo una ensalada, tus microgotículas pueden contaminar esa ensalada con COVID, porque la mala leche de este virus es que hay gente que lo tiene y no padece síntoma alguno. Entonces, eso hay que ponerle prevención, a eso tenemos que ponerle, digamos que, esa acción preventiva necesaria. Y esa es la razón por la cual, dentro de lo que es nuestro establecimiento, nuestro personal y nosotros mismos tenemos que llevar estas mascarillas higiénicas, porque podemos contaminar con estos fómites o estos elementos que son materiales o inmateriales, ¿no? Inanimados. Entonces, pues eso tenemos que saberlo, tenemos que controlarlo y ya está. Las normas son las normas y gracias a Dios esperemos y toquemos madera que estas circunstancias pasen lo más rápidamente posible y que luego sea una anécdota en la cual nos acordemos todos como una cosa. ¿Y te acuerdas en el año 20? ¿Cuándo fue? ¿En el 20? Sí, en el 20, cuando tuvimos aquel problema con el virus, ¿te acuerdas? Y que sea una mera anécdota y que al final pues que se quede nada más en eso. Esperemos. Pero bueno, ya, tenemos que sobrellevarlo como sea. Bueno. Pues bueno, parece que Bueno. nadie, igual que es buena señal que todo el mundo se haya quedado con las dudas resueltas. Así que si nadie más levanta la mano o replantea alguna pregunta por el chat, no sé si Joaquín quieres. Pues bueno, pues yo creo que ya podemos despedir esta sesión y el plan de formación de este año. Bueno, ya no solamente esta sesión que está siendo grabada, sino que hemos grabado las otras sesiones que hemos tenido. Han sido pues 6 sesiones muy intensas, muy divertidas, porque bueno, la formación la hemos hecho entre todos y bueno, os vamos a dar acceso, por supuesto, a todos estos materiales. Hay 2 sesiones de actividad, otras 2 de alojamiento, la de restauración y la de hoy. También todos los planes de contingencia que Paco nos ha preparado, pues también vais a tener acceso. En fin, todo el material elaborado os lo vamos a dar a todos, que lo aprovechéis, que esperamos que haya servido algo en esta incertidumbre que comentábamos antes, que haya servido pues este esfuerzo que hemos hecho y bueno, pues muchísimas gracias a Paco por estas 2 semanas tan intensas y nada, que esperamos que sea el inicio de una fructífera relación con la Asociación de Ecoturismo. Y muchísimas gracias, Isma, por haber llevado también el barco, los mandos de este barco, ¿no? Y nada, daros las gracias mucho a todas vosotras, a todos vosotros y
bueno, que nos vemos en otra ocasión y ánimo que en vuestra apertura y que os vaya pues muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a vosotros y nos vemos.